Las piedras de las catedrales guardan la memoria del tiempo y pocas veces ese tiempo dialoga con tanta fuerza con el presente como aquí, en Burgos, bajo las torres góticas de su magnífica catedral. A mi espalda, las puertas monumentales de Antonio López irrumpen con poder. Bronce frente a piedra, emoción humana frente a la eternidad. No son solo una obra de arte, son una invitación a entrar en el templo y también en la belleza, la trascendencia y la creación. Esa misma conversación entre lo sagrado y lo contemporáneo sigue dentro de una exposición única, Picasso, Raíces Bíblicas, la primera gran muestra dedicada al prolífico e inconfundible artista en una catedral. 44 obras que revelan a un Picasso menos conocido y pese a que se le consideraba ateo, estos cuadros están profundamente conectados con la tradición cristiana. Desde Burgos, uno de los grandes corazones culturales de Europa, les abrimos las puertas en cuestión de prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Bueno, no quiero comparar este escenario con otros lugares de la comunidad desde el que hemos realizado Cuestión de Prioridades, pero estar hoy en la Catedral de Burgos es algo verdaderamente inmenso y un auténtico privilegio para todo el equipo del programa. Poco a poco iremos descubriéndoles este gran templo gótico y a quienes aún no lo conozcan les animamos a visitarlo cuanto antes y además un motivo excepcional. Hasta el próximo 29 de junio acoge una exposición única de Pablo Picasso que merece mucho la pena. Bueno, luego vamos a entrar en ella con detalle. Pero antes vamos con la siempre tozuda realidad del día, que hoy sigue estando focalizada en las elecciones andaluzas y lo que pueda ocurrir a partir del 18 de mayo en el tablero político nacional y también autonómico, porque será entonces cuando se desbloquee la negociación entre PP y Vox en Castilla y León. Hay cierto temor, por cierto, al reparto de competencias y de poder entre algunos sectores, como los sindicatos, que hoy pedían a Mañueco que no ceda a Vox ni medio ambiente, ni empleo, ni otras tantas. En la de educación, la verdad es que puede ser tremendo. También confío y espero en que no sea así, en que el Partido Popular no ceda los servicios, las consejerías que llevan los servicios públicos más importantes para la ciudadanía, tampoco ceda medio ambiente, por lo que sucede en Castilla y León con el tema de los incendios, que ya lo conocemos todos y todas, y que tampoco ceda la Consejería de Empleo. Bueno, pues por descarte parece que solo queda cultura, ¿no?, para Vox. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, el que mete mucha prisa a PP y a Vox para que hagan público ese acuerdo es el portavoz socialista, Carlos Martínez. Tienen que poner encima de la mesa ya ese acuerdo de gobierno, que estoy absolutamente seguro que tienen suscrito ya desde hace tiempo, que es una fotocopia de Extremadura y de Aragón, y que necesitamos que lo saquen a la luz para poder leer todos cuál es la letra pequeña, cuál es el peaje que vamos a tener que pagar, cuál es el precio que vamos a tener que pagar la sociedad de Castilla y León para poder arrancar esta legislatura. Desde la Junta de Castilla y León aseguran que el gobierno regional sigue trabajando pese a estar en funciones y su portavoz desmiente que las negociaciones entre PP y Vox estén bloqueadas por las elecciones andaluzas. Se quiere que sea un documento más concreto y más extenso que lo que puede haber sido en otras ocasiones, pues lógicamente requiere un trabajo añadido, que es el que se está realizando. A nosotros no nos está afectando en modo alguno lo que pueda ocurrir en otra comunidad autónoma y, por tanto, estamos trabajando únicamente con el criterio, la posición y las necesidades propias de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues aquí, auspiciados y respaldados por las puertas de Antonio López, vamos a hacer un debate con Luis Jaramillo. Bienvenido, Luis Jaramillo, a la Catedral de Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Imagino que impactado, menudo ¿no? sitio, como todos. Menudo sitio, ¿eh? Menudo sitio. Menudos sitios tenemos en Castilla y León, ¿eh? Podemos tener platos maravillosos. Elena León, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí una vez más fuera de plató en sitios así. Y tenemos a uno de la tierra que juega en casa hoy, Álvaro Melcón. Hoy no te has desplazado, nos hemos desplazado todos para verte a ti. No, tú sí que eres un buen amigo, Los bienvenidos a la catedral más bonita del mundo. Bueno, pues vamos a ir luego poco a poco conociendo la catedral más bonita del mundo. Eso según un burgalés, claro, que quede bien claro. Decía Carriedo, el portavoz de la Junta, Álvaro, que
bueno, que las elecciones andaluzas no están condicionando las negociaciones ni el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. Difícil de creer, ¿no? Bueno, o muy creíble, depende de cómo lo mires, ¿no? En el sentido de que pueden estar ya bastante más que ventiladas esas negociaciones. Fíjate, estaba escuchando al señor Fernández Carriedo y estaba pensando, planteándote un reto, José, tienes que encontrar al ser humano, periodista o no, que sea capaz de inquietar o poner nervioso al señor Carriedo, ¿eh? Imposible. Imposible. Son muchos años, muchas ruedas de prensa, muchos consejos de gobierno. Lo hemos intentado, Totalmente, hemos sí, fracasado. sí. Y me temo que el señor Fernández Mañueco pues compartirá el mismo solaz y la misma calma de cara a la investidura, que a la que solo le falta ponerle fecha. Tengo la sensación, como creo que compartirán muchos castellanos y leoneses, de que ese acuerdo ya está bastante cerrado. Y lo que sí que es cierto es que hay que reconocerle a Vox que obra algunos milagros. He escuchado a una portavoz de Comisiones Obreras pedir que el Partido Popular ocupe cuantas consejerías sea posible que ocupe, ¿no? ¿Qué cosas, Sí, pero claro, tal y como lo decía la dirigente de Comisiones Obreras, uno iba descartando y al final se quedaba pues cultura y presidencia, ¿no? Digamos, porque el resto no quieren que Vox entre en ninguna de ellas. Bueno, la negociación, es difícil, pero bueno, los yo sindicatos... creo que... Bueno, ahora hablamos de eso porque yo creo que también tiene su trastienda. ¿Qué opináis? ¿Que está condicionando o no está condicionando las elecciones andaluzas que van a ser este domingo y previsiblemente o presumiblemente hasta la semana que viene o la siguiente no tenemos acuerdo de gobierno en Castilla y León? Pero cuando hay elecciones concatenadas, esto es una partida de dominó. Es decir, uno espera, exactamente, hasta que ocurra, pero ha pasado antes, está pasando ahora y seguirá pasando. Y veremos, cuando el domingo pasen las elecciones andaluzas, si algunas de las hipótesis que se están barajando van a suceder, pues veremos cómo tienen consecuencias para otros acuerdos o incluso, según algunos, que yo no estoy muy de acuerdo con ellos, para un previsible adelanto electoral. Habrá que esperarlo y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Pero es evidente que, coincido con Álvaro, yo creo que el esqueleto del acuerdo está hecho. Falta matizarlo y yo creo que se adaptará a las circunstancias de Castilla y León. Y hombre, me llama la atención la posición de la Unión General de Trabajadores. Porque, comisiones obreras. De comisiones obreras, porque es que quiere que todo lo lleve el PP. Que haya un acuerdo, pero que todo lo lleve el Partido Popular. Esto es para guardar ese corte, ¿eh? Hombre, es verdad que los sindicatos no quieren que les den a Vox las consejerías relacionadas con ellos, con los servicios públicos, el empleo. Entiendo también es por el miedo que tienen a que ocurra lo que ya pasó la legislatura pasada, los 2 primeros años, donde hubo ese gobierno de coalición entre PP y Vox y un recorte drástico de todas las subvenciones, no solo a los sindicatos, también a la patronal. Pero los acuerdos siempre son entre dos partes y siempre hay que ceder áreas en un momento determinado. Y yo creo que ni a uno le va a gustar ceder, ni a otro va a quedar totalmente conforme con lo que pueda coger. Y miremos a cualquier tipo de acuerdo que se ha producido en la vida política española para ver que siempre ha habido un punto de cesión que no ha gustado a una determinada ala parlamentaria. Esa es la base de cualquier negociación. Claro. Yo quiero decir que entiendo que en una negociación ni todo el mundo está contento ni todo el mundo termina frustrado, ¿no? Esa es la base de una buena negociación. De todas maneras, si escuchas la literalidad de lo que ha declarado hoy Carriedo, en cierto sentido tiene razón, en el sentido de que los resultados de las andaluzas no van a afectar demasiado al acuerdo de Castilla y León. Sí, quizá los tiempos, quizá para no influir en los resultados de las andaluzas no se han cerrado los acuerdos, pues para que no haya esos vasos comunicantes, ¿no?, que siempre hay en los acuerdos políticos, sobre todo entre comunidades autónomas. Y yo creo que sí que todo el mundo creemos, porque además hay muchísimo secretismo, muchísima discreción, que el acuerdo debe estar, si no cerrado, muy, muy hilado para que inmediatamente después, la semana que viene, en un par de semanas, esto se ponga encima de la mesa. Sobre el tema de los sindicatos, he hecho el chascarrillo, pero lo digo con todo el respeto a los sindicatos. Una cosa pueden ser los deseos de un socio, además en el gobierno, y otra es la política aplicada, y la política aplicada tiene que someterse a la ley. El diálogo social está blindado por nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no? Es cierto que existe un precedente, el de Mariano Beganzones, que no fue precisamente un político medido, ni en sus formas ni en el fondo de las políticas que perseguía. Cabe colegir que Vox habrá... ¿Pero tú crees que Vox no va a volver a hacer lo mismo si finalmente recibe la consejería de empleo? Yo creo, y no he tenido el placer de conocerle, pero por lo que he escuchado y he leído, me da la sensación
sensación de que Carlos Pollán no es Juan García Gallardo. Entonces, quiero pensar que el Vox de ahora no es el de hace unos años y que tendrá que entender en algún momento, es como lo de la prioridad nacional, tú puedes pretender la prioridad que quieras, pero la discriminación positiva no está permitida por nuestra Constitución ni por motivo de sexo, ni de religión, ni de procedencia. Entonces, cuando llegue la hora de la verdad va a ser muy difícil que Vox consiga torcer el brazo del Partido Popular por una cuestión de imperativo legal. Entonces yo creo que Alfonso Fernández Mañueco y su gobierno no tendrán más que ajustarse a lo que marca nuestro Estatuto de Autonomía, a lo que marcan las leyes españolas y en última instancia la Constitución para hacerlas cumplir y para hacer la legislatura viable, claro. Eso se ha dejado meridianamente claro, ¿no?, antes de iniciar las negociaciones, que ningún acuerdo iba a estar por encima de la ley, de la Constitución, del Estatuto de Autonomía. Entonces cualquier punto, por otro lado, pues, efectivamente faltaría más, pero cualquier punto del acuerdo no va a poder pasarse por delante toda la... Pero fíjate que habíamos puesto el nombre de Beganzones encima de la mesa y es verdad que Beganzones era un hombre que cada vez que abría la boca era para que subiera el pan. Mariano Beganzones, para recordarlo, fue consejero de Industria en la legislatura y sin embargo, el Partido Popular en otras áreas de la Junta de Castilla y León mantenía el ten con ten con los sindicatos de forma que esa legalidad no se rompiera de alguna manera y pudiera continuar. Y de hecho... Sí, pero es verdad que el daño se hizo, ¿eh? Recuerda que hubo ERES en UGT y en comisiones obreras y despidos, y precisamente por la falta de esas subvenciones, por ese recorte, ¿no? Que el ataque al diálogo social no es solo contra las centrales sindicales, es también contra la patronal, que es otro de los agentes fundamentales. Contra el diálogo social de, en general. Claro. De todas maneras, yo creo que los resultados también, ese frenazo de Vox que se inició en Castilla y León y luego, bueno, pues vamos a ver qué pasa en las andaluzas, ¿no? Pero que se inicia de aquí, yo creo que también es importante a la hora de estas negociaciones, de ver las fuerzas, ¿no?, con las que cada uno se sienta en una mesa de negociación. Los resultados por una parte y luego esa sensación, ¿no?, de crecimiento infinito que tenía Vox hasta que se encontró en Castilla y León con los resultados reales de las autonómicas. La pregunta que yo me hago, yo no sé en qué momento están las negociaciones entre PP y Vox en Castilla y León, como tú has dicho antes, son muy discretas, nadie dice absolutamente nada, quizás esté ya más o menos todo hecho o no, pero claro, ¿qué va a pasar el domingo? Lo que ocurra este domingo, si imaginaos, vamos a ponernos en un supuesto que es el que están diciendo todas las encuestas, que es que obtiene mayoría absoluta el Partido Popular. ¿Cómo puede condicionar, Luis, el reparto de poder, de competencias entre PP y Vox? Yo creo que hay que esperar a ver cuál es el resultado, no solamente para saber si el Partido Popular va a depender de Vox para formar gobierno, cosa que yo creo que va a ser una situación muy limitada si nos atenemos a los estudios demoscópicos en los que nos estamos moviendo actualmente, sino que lo que realmente es interesante es en qué nivel de votos se encuentra Vox y cuál es el techo que toca Vox. Porque en Castilla y León, en las elecciones de Castilla y León, se comenzó a percibir que el ciudadano detectaba que Vox no era un partido útil y que donde iba se montaba la bronca, o no asumía responsabilidades o no quería problemas y al contrario, a quien metía más en problemas era al Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vox a partir de ahora tendrá que negociar, si su techo se ve topado en Andalucía, pensando en que los ciudadanos le tienen que ver como una organización útil y no como un tapón o alguien que entorpece, mete chinas en el camino para que los acuerdos no se puedan percibir. Y que hablando de áreas, yo creo que va a pivotar mucho sobre el acuerdo que vimos en la pasada legislatura, pero creo que habrá áreas de consejerías que se irán desgajando. Creo que habrá estructuras diferentes. O sea, que Agricultura, yo creo que parece Agricultura fácilmente, por lo visto en Extremadura y Aragón, que sí que la gestionará Vox, pero luego quizás hay una fusión ahí entre familia... a lo mejor piénsate en medio natural o en algún área de esas características. El tema de los inmigrantes en un momento determinado. Podría una vicepresidencia, por ejemplo. Por eso quiero decir que habrá que esperar y yo creo que los resultados sí van a incidir en el perfilado definitivo de la negociación. Bueno, son quinielas, no tenemos de momento ninguna información. Sí, bueno, en cierto modo recuerda un poco a estas son las leyes, luego ya veremos cómo desarrollamos los reglamentos, ¿no? Claro. Dependiendo de cómo puedan ir las cosas en Andalucía y si Vox comprueba, y sobre todo si el Partido Popular comprueba que ese tope es real y además es definitivo o se hace estructural para Vox, ¿no? Escuchando a Luis, es evidente, hoy ya es evidente que no va a haber un anuncio de acuerdo en Castilla y León hasta después de las elecciones andaluzas,
pero probablemente a Vox le hubiese interesado más que si lo hubiera. De hecho, Vox quería, creo que lo ha comentado para decirle a su electorado en Andalucía, oye, que es que el hecho de que me votes a mí significa Pollán, que vamos Pollán a ha llegado a gobernar, decir, ¿vale? y si no me equivoco también Fuster, el portavoz, queremos que se firme ya, mañana mismo, decían. Y que era el Partido Popular quien estaba alargando los tiempos. En cierto modo, a lo que voy es que en cierto modo ha sido Mañueco el que primero ha marcado la linde de la negociación y ha dicho, bueno, Pero habrá es que es acuerdo, lógico, pero es que será quien ha cuando ganado yo las decida que va a haber elecciones. acuerdo y cuando a mi partido le beneficie que haya un acuerdo, ¿no? Es decir, le ha recordado a Vox su condición de socio minoritario. Pero es que es eso, es que quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular en Castilla y León y quien maneja los tiempos es el Partido Popular. Y yo creo que además en el caso de Castilla y León se ha hecho mejor, a lo mejor, que en otras comunidades autónomas, como pasó en Extremadura, ¿no? Que se han alargado mucho los tiempos, que María Guardiola le han hecho sudar mucho más la camiseta porque también las relaciones personales eran peores. Yo creo que Mañueco tiene un perfil más tranquilo, más negociador, más discreto también, y yo creo que eso también puede facilitar tanto el acuerdo como que sea el Partido Popular quien haya manejado los tiempos un poco bajo su batuta, ¿no? Ya no sé si tanto los contenidos, sí, pero sí como decir, vamos a esperar a que pasen las andaluzas y a ver si se frena en unas elecciones como las andaluzas, donde tenemos que movernos con lo que tenemos, que son las encuestas, se habla de que en torno a 15.000 votos se puede decidir 15.000, una mayoría 15, estable, 20. una mayoría estable, con la cantidad de ruido que se genera en torno a los acuerdos entre el Partido Popular y Vox, sobre todo por parte de la izquierda, que lo utiliza para tratar de estimular a su propio electorado, el Partido Popular estratégicamente no podía cerrar un acuerdo con carácter previo porque incidiría o podría acusársele de haber incidido en el resultado final de aquellas elecciones. Hablaba Álvaro del perfil de Carlos Pollán, totalmente diferente al de Juan García Gallardo. Es verdad que los 2 primeros años de la anterior legislatura, hasta que hace 2 años abandonaron todas las instituciones, todos los gobiernos autonómicos Vox por decisión de Madrid, de Santiago Abascal, fue una legislatura tensa, difícil, con mucha convulsión, donde había cierta incomodidad además entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo, y donde éramos noticia día sí y día también. ¿Esto va a cambiar, creéis? Éramos noticia no, a nivel nacional, claro, a nivel o sea, nacional, no. sí. Lo primero que cambia es que ya no somos el piso piloto. Esto es muy importante. O sea, ya no somos los que vamos. Las elecciones en Castilla y León estaban tasadas, salvo que el presidente, que es el único que podía cambiarlas, decidiera lo contrario, antes de que se adelantaran en Extremadura y en Aragón, que es algo que yo creo que en cierto íbamos modo. a ser los primeros, ¿recuerdas? Claro, y fuimos los terceros. Vamos a volver a ser los primeros en volver a estar en la misma situación. Sin ¿no? adelanto electoral, claro. Sin adelanto electoral, que hace 4 años. Ahora ya hemos visto lo que ha sucedido en Extremadura y en Aragón. Yo insisto, quiero pensar que Vox estará tomando nota de por dónde van las cosas y desde luego el Partido Popular lo ha tomado y se ha visto de una manera muy clara. No conozco a Carlos Pollán, lo digo por segunda vez, pero la forma de la forma de expresarse, la forma de respetar al rival político, incluso a su socio político, no es la misma que vivimos hace 4 años. Y eso me hace pensar que las cosas esta vez pueden ser un poco más fáciles. Dicho esto... Tu paisano daba más titulares, desde luego, que Carlos Pollán. Sí. Titulares abruptos. Yo creo que, desde luego, pero dicho esto, conviene no olvidar que Vox es un partido nacido para depredar al Partido Popular. Claro. Es su objetivo. Yo sí he tenido oportunidad de tratar a Pollán en varias ocasiones y es un hombre mucho más cercano, es un hombre, es agradable de trato, porque es un hombre muy amable, agradable de trato y además con el que se puede hablar clarísimamente. Pero no olvidemos una cosa, es de Vox hasta la médula, es decir, y obedece, además te lo dice abiertamente a Madrid, porque ellos son profundamente centralistas en este aspecto, ¿no? Y lo que sale de Bambú es lo que traslada. Es una jerarquía totalmente. que no tiene Como lo ha nada. dicho muy bien Álvaro, el objetivo de Vox es comerse poco a poco al Partido Popular. Precisamente por esa jerarquía yo creo que también el acuerdo de Castilla y León será similar, o sea, tendrá unas bases muy similares a las otras 2 comunidades, porque Vox yo creo que va a intentar imponer un poco esa misma línea. Se ha visto, realmente eran 2 acuerdos muy similares. Eso está fuera de toda duda y la verticalidad militar de Vox además lo garantiza, ¿no? A la que aludía Luis. Pero José estaba hablando de la diferencia en las formas. Y las formas en una convivencia, sea el piso piloto, sea el piso patera, son definitivas a la hora de mantener o no mantener un gobierno durante 4 años. Bueno, está sobrevolando todo el rato las elecciones andaluzas. Quedan solamente 3 días para que vayan a votar. Los populares se juegan revalidar la mayoría absoluta. Vox
bueno, pues como decíamos, crecer en escaños y no estancarse, y el Partido Socialista evitar el peor resultado histórico de esta formación. Desde Moncloa ya se desmarcan del más que posible batacazo de María Jesús Montero, y Moreno Bonilla busca hasta el último minuto evitar que los de Abascal condicionen su futuro gobierno, como ha ocurrido en Extremadura, Aragón y aquí en Castilla y León. Voy a intentar gobernar en solitario en cualquier ámbito, vamos. Y yo hasta el final voy a tratar y voy a trabajar con todas mis fuerzas. Yo quiero no tener ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox. Y lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno. Bueno, unas palabras que no han gustado nada a Santiago Abascal, el líder de Vox, que se ha pasado toda la campaña en Andalucía, como ya hiciera también en Castilla y León, llama soberbio a Juanma Moreno. La insistencia en estos días del señor Juan Manuel Moreno de intentar una investidura sin diálogo con nadie en el caso de que no tenga una mayoría absoluta, yo creo que es un ejercicio de soberbia un poco impropio de un gobernante democrático, de alguien que se presenta a unas elecciones y que nos está diciendo en definitiva que no respeta a los votantes de otros partidos y que no respeta particularmente a los votantes de Vox. Yo espero que se le pase este berrinche y esta cabezonería de aquí al día 17, que tenga un poquito de sentido común. Bueno, yo no le veo mucho berrinche, le veo más cantando, como ese vídeo que emitíamos ayer en el programa, ese vídeo musical. Bueno, en esta última semana de campaña, la candidata socialista y el gobierno han contribuido a que el resultado del Partido Socialista pueda ser una auténtica debacle. La ausencia de ministros en el funeral de los 2 guardias civiles fallecidos cuando perseguían una narcolancha en Huelva y la imprudente definición de muerte por accidente laboral de Montero, en lugar de referirse a que fue, bueno, pues eso, un acto de servicio, han laminado la campaña de la candidata. Hoy hemos conocido por el informe de Seguridad Nacional que se han detectado solo en un año 600 narcolanchas, que son mafias organizadas con armas de guerra y más agresivos que antes, y claro, reclutan a jóvenes para tener información a la vez que les pagan. Pues mientras las asociaciones de guardias civiles se quejan de falta de medios, el gobierno dice todo lo contrario. El Gobierno no bloquea nada porque hay un debate en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, la mesa del Congreso tendrá que decidir el calendario para debatir esa iniciativa. Ahora bien, ningún Gobierno ha apoyado más a la Guardia Civil que el Gobierno de Pedro Sánchez. Vayamos a los datos, vayamos a las convocatorias para ver cómo se han duplicado las plazas, vayamos a las mejoras de las condiciones salariales, vayamos al refuerzo de los medios y las capacidades. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico un 20% más. Y, por lo tanto, si alguien recortó las condiciones de los guardias civiles fue el Gobierno de Rajoy. Bueno, esto decía la parte socialista del gobierno, pero desde Sumar, Yolanda Díaz se distancia y se apiada de las reclamaciones que desde hace años vienen exigiendo desde la Guardia Civil. Lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra esas grandísimas mafias, contra el narcotráfico y contra, desde luego, esa parte, ¿no?, que está agraviando nuestro país y poniendo en riesgo nada más y nada menos que elementos tan graves como es la droga. Por lo tanto, todo el apoyo a las familias, por supuesto, han fallecido, por desgracia, en un acto de servicio. Lo decía claro, han fallecido en un acto de servicio, por si queda alguna duda, porque María Jesús Montero se está enredando últimamente con estas explicaciones. Desde el Partido Popular ya apuntan al día 18 de mayo y se preguntan qué va a hacer Pedro Sánchez si el resultado es el peor de la historia en Andalucía, una tierra que, como saben, estuvo gobernada por el Partido Socialista durante 36 años de forma casi ininterrumpida. Yo creo que el lunes Pedro Sánchez tendrá que tomar decisiones. Es incapaz de gobernar, no tiene una mayoría para gobernar, es incapaz de llevar presupuestos generales, lo cual está trayendo muchísimos problemas a nuestro país, es incapaz de continuar la legislatura. Los ciudadanos por toda España, presentando a ministros del Gobierno de España, le están diciendo que no quieren el modelo fracasado del Partido Socialista y, por lo tanto, el lunes, después de la debacle que probablemente y presumiblemente se va a llevar María Jesús Montero, su mano derecha en el Gobierno, y una socialista de pro, me imagino que Pedro Sánchez tendrá que tomar decisiones. Elena, ¿qué tendrá que hacer Pedro Sánchez si el lunes
lunes, el domingo, obtiene ese peor resultado del Partido Socialista que ya consiguió Juan Espadas en 2022. ¿Qué tiene que pasar? Tú me preguntas qué creo No, o qué debe o qué es lo que va a hacer. debe? ¿Qué debería hacer? Pues yo creo que debería asumir Porque la realidad. Si te pregunto qué creo, me imagino que vas a decir que nada, ¿no? Que no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, debería asumir la realidad. Ha mandado una candidata que ellos dicen que es la mejor candidata posible, pues esta es la mejor. No Bueno, me puedo yo creo imaginar que ya se están dando cuenta de que no. de que no. De hecho, es una candidata que parece que se ha hecho autosabotaje, o sea, ha sido la auténtica protagonista de una campaña electoral en la que ella sola se lo ha guisado, se lo ha comido, se ha saboteado las propias elecciones porque ha hecho unas declaraciones realmente nefastas. Y cuando uno comete un error, que yo no creo que haya cometido un error, lo que pasa es que estaba todavía con esa camiseta de defensa del Gobierno de España, no como candidata en Andalucía, y cuando dice que los guardias ha estado civiles... más cerca de Moncloa que de los andaluces, Efectivamente, ha digamos. intentado salvar los muebles de Marlaska al no estar en el funeral por los 2 guardias civiles fallecidos y ha intentado defenderlo en el debate y se ha metido en un charco del que luego encima no ha sabido salir, sino cuando ha intentado explicarlo lo ha puesto peor. Ahora quiero que hablemos de ese conflicto, de esa polémica, pero yo quiero hablar del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de lo que tiene que hacer el 18 de mayo, el lunes, si finalmente se produce ese resultado que parece las encuestas dan que va a unos ser resultados realmente catastróficos. Estamos hablando de que el Partido Socialista en Andalucía ha sido su granero, ¿no? de votos y es que el Partido Popular le va a doblar según las encuestas y va a tener un resultado que le están dando las encuestas. Veremos lo que pasa el domingo, que su techo es el suelo que ya tenían. Entonces veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que deberían replantearse seriamente el Partido Socialista una convocatoria electoral, deberían plantearse que el sanchismo ahora mismo no suma, sino todo lo contrario, porque estamos hablando de una vicepresidenta del Gobierno de España, la primera vicepresidenta del Gobierno de España hasta hace muy poquito tiempo. Y eso arrastra hacia abajo al partido. ¿Qué debería hacer? Pues una reestructuración. Fíjate, Luis, entrevistaba no hace mucho, la semana pasada creo que fue a Soraya Rodríguez, que fue portavoz del Partido Socialista y hasta salió fuera. Era una de esas personas que en el comité de 2016 se fue a Ciudadanos, se llevaba las manos a la cabeza y lloraba. Ella decía que el Partido Socialista tiene que recuperar la socialdemocracia, que la ha perdido durante estos años. Pero es que el Partido Socialista está haciendo otro papel, que se está transformando en un partido de izquierdas muy volcado a la izquierda con interés de comerse a todo el espectro de la izquierda, ¿no? Yo he seguido bastante tiempo los 2 debates que ha habido en las elecciones andaluzas. En esos 2 debates a mí me ha llamado poderosísimamente la atención cómo la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, hacía política nacional. Hablaba constantemente de las políticas de Pedro Sánchez, del trabajo del Gobierno de España. Es decir, que ella, de alguna manera, ha llevado su campaña a que sea como una especie de examen del trabajo que el Gobierno de España ha hecho con Andalucía, por decirlo de alguna forma. Con lo cual yo sí que creo que los resultados de estas elecciones ponen en valor lo que los andaluces piensan de las políticas que se puedan estar practicando en España en lo tocante al Partido Socialista. Y luego no nos olvidemos de un detalle importantísimo. En un año estamos en elecciones municipales y autonómicas en muchas autonomías. ¿Va a soportar el aparato del Partido Socialista la situación en caída libre si se producen los resultados que se aventuran? ¿Eso es algo, Álvaro? Si depende de Pedro Sánchez, sí. Sí, por supuesto. Porque lo que debería hacer Pedro Sánchez el lunes, si se produce la debacle que predicen las encuestas, debería haberlo hecho mucho antes de las elecciones andaluzas, ¿no? La verdad es que me llaman la atención varias cosas. El único mérito político que se le conoce a María Jesús Montero ha sido ser más papista que el Papa. Ha demostrado que es una nefasta candidata en Andalucía, ya no solo para su partido, sino también para los andaluces. Y la verdad es que Moreno Bonilla se está encontrando en una situación que probablemente es mejor que la deseada por el Partido Popular, ¿no? Lo que sucedió el otro día con los guardias civiles no es ninguna broma. O sea que, y la reacción del Partido Socialista tampoco, que haya el asesinato de 2 guardias civiles caídos en acto de servicio y que Óscar López le eche la culpa a Rajoy, pues quiere decir que, aparte de señalar que Óscar López no ha cambiado nada en los últimos años y que su paso por Madrid no le ha cambiado respecto a cuando estuvo en Castilla y León, pues dice bastante de en qué está pensando el Partido Socialista en este caso, ¿no? Y sí me gustaría hacer una alusión a las declaraciones que nos has puesto de Moreno Bonilla y de Santiago Abascal, ¿no? Las del berrinche.
Lo que dice Moreno Bonilla, y tiene más peso todavía que lo digan la SER, está directamente encaminado a esos 15 o 20.000 votos donde le va la mayoría absoluta. O sea, Moreno Bonilla lo que está haciendo es un llamamiento a los votantes del PSOE. Y se permite hacer un llamamiento a los votantes del PSOE porque sabe que se enfrenta a una candidata pésima. ¿Pero ¿y qué papel deja a los varones del PP que sí están pactando con Vox? Porque es verdad que él siempre ha dicho que a él no le gusta lo del lío. Él siempre se refiere al lío. El lío es pactar con el partido de Santiago Abascal. Todos los varones del Partido Popular, y más con Feijóo en la presidencia del partido, que ha sido varón territorial también durante muchos años, han defendido siempre su autonomía con respecto a lo que hagan sus colegas y a lo que les diga Génova. Luego todos sabemos cómo funciona el libro. Pero lo han dicho así. Yo recuerdo un eurodiputado popular, Raúl de la Hoz, que hablaba abiertamente de una forma muy cáustica sobre Vox. Lo has tenido en tu programa más duro, diciendo que eran un partido radical de ultraderecha con los que no quería ir ni heredar. Esto lo he oído yo estando en tu plató. Con lo cual tampoco hay que asustarse de lo que piense Juanma Moreno Bonilla, igual que Alfonso Fernández Mañueco ha defendido en todo momento que él hará lo que considere que tiene que hacer, canten en Génova o no canten. Volviendo al Partido Socialista, los pajes, los usanistas, los tudanquistas, que también están, yo creo que agazapados, esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. La alcaldesa incluso de Palencia, Miriam Andrés, que son los más críticos o los únicos críticos, las únicas voces díscolas con Pedro Sánchez. ¿Creéis que van a dar un paso si el lunes es la debacle del Partido Socialista? Yo creo que no. Oiremos declaraciones. Oiremos cosas, pero yo creo que no. De hecho, me estaba recordando ahora un déjà vu de las anteriores elecciones municipales en las que Paje ya dijo que prefería que las elecciones municipales y autonómicas, cuando correspondían, fueran antes que las generales para que no le arrastrara la mala prensa y los malos resultados que luego el 23 de julio al final se salvaron los muebles, no porque ganaran las elecciones, sino porque llegaron a acuerdos con partidos separatistas, pero él ya se quejaba de que no quería que les arrastraran a las municipales, al aparato del partido, a los pueblos, porque sabía que iban a arrastrarles a los malos resultados, y ahora mismo estamos otra vez en las mismas circunstancias. Estamos hablando de qué va a pasar el domingo, qué resultados va a tener el Partido Socialista, previsiblemente malísimos, si no catastróficos. Ahí va a estar entre malos, malísimos y catastróficos. ¿Y cómo va a afectar eso al Partido Socialista? Si depende de Pedro Sánchez, absolutamente nada. Intentará aguantar hasta el último día y luego, bueno, pues pagarán los patos seguramente esa estructura del partido, igual que ocurrieron en las elecciones de hace 4 años. Veremos a ver qué pasa, pero yo no espero sorpresas. Voces discordantes, la alcaldesa de Palencia, Paje y poco más. Los de siempre, vamos. Hemos visto los de siempre o no los de siempre. Hemos visto a Jordi Sevilla hace unas semanas proclamar un manifiesto firmado por prohombres de la historia del PSOE. Claro, el problema es que son que no ha tenido gente que muchas veces, oye, tipo Soraya Rodríguez, que ya no está en el partido. Claro, la fuerza que pueda tener esto en Ferraz es mínima. Todo lo que dependa del aparato y afecte a la política profesional va a ser prietas las filas. Totalmente. Claro. Eso es lo que va a suceder. Y si alguien piensa que Pedro Sánchez, después de un estrépito electoral, va a convocar elecciones generales, es un majadero. Si es que además toda esta colocación de ministros en la periferia tenía como objeto tener el control absoluto del aparato del partido. Sí. Bueno, vamos con el asunto de los guardias civiles. Hoy varios ministros, por cierto, le han preguntado a los medios de comunicación en los pasillos, en los ascensores, en las calles, bueno, ¿por qué no se ha considerado que un guardia civil sea una profesión de riesgo, como lo es los policías locales, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra? Bueno, nadie ha querido hablar, salvo Óscar López. Fíjense, esta medida, que es una iniciativa, una proposición de ley, se ha llevado a la mesa del Congreso y hasta en 70 ocasiones se ha echado para atrás. Ayer mismo fue la última vez. ¿Por qué crees que todo esto, claro, puede parecer que hay una falta de sintonía o de cercanía, que no lo sé si es así o no, del Gobierno con la Guardia Civil, con la Benemérita, ¿no? Ya lo ha dicho Óscar López, no es del Gobierno, es de la Mesa de las Cortes. Bueno, la Mesa de las Cortes está conformada y te voy a decir un dato más. Los partidos que echan para atrás esta iniciativa son los partidos de izquierda, son los que lo echan para atrás. Son sus socios. Claro, pero ¿qué gana el Gobierno enfrentándose a una institución tan respetada como es la Guardia Civil? Yo creo que y en el caso de Andalucía, huye en todo hacia adelante. Yo creo que el Gobierno huye en todo hacia adelante. Y el Gobierno, si toma una decisión, lo declara una profesión de riesgo, muchos de los socios que tienen no lo van a aceptar y les van a poner en un brete. Y el Gobierno, al final, no olvidemos que la Guardia Civil es un cuerpo disciplinado y que sí, que puede haber gritos, que puede haber, pero va a seguir cumpliendo su función
oíamos la grabación de Marlaska, cómo los abucheos se producían y la voz del locutor de la Guardia Civil decía: somos un cuerpo, respeto a lo que tenemos, vamos a callarnos. Y se callaron de inmediato. Y se callaron de inmediato. O sea, quiero decir que es que saben que el ruido no lo van a tener en la Guardia Civil. El ruido lo van a tener en los socios que sí que puede ponerles en un brete y decir: hasta aquí hemos llegado. Porque es que es un equilibrio inestable, permanente, y que nos lleva a donde estamos, a una legislatura sin presupuestos, a una legislatura donde el partido se va por el sumidero y tantas cosas. La Guardia Civil lleva décadas, me refiero solo al periodo democrático, haciendo un ejercicio de resiliencia tremendo contra los agravios y haciendo un acto de respeto continuo hacia el juramento que tienen para con el ciudadano. Os voy a contar una anécdota ya que estamos en Burgos. Sabéis que la última víctima de la organización criminal y terrorista ETA en suelo español fue Carlos Saez de Tejada, junto con Diego Salva Lezaun. Carlos era burgalés, yo tengo amistad con su familia, le conocía personalmente, y cuando su madre María Esther estaba en los funerales de Estado, destrozada como cabe prever, recuerdo que no increpaba a los políticos por las muchas cosas por las que les podía increpar. Le decía: que sepas que tenéis a la Guardia Civil abandonada, que los últimos guantes anticorte que utilizó mi hijo se los tuvo que pagar él, porque no les dais ni material para hacer su trabajo. La Guardia Civil está acostumbrada a trabajar en esas condiciones y ya que no les dan lo que necesitan, por lo menos les podían dar el respeto mínimo que merecen y no escuchar barbaridades como la que dijo el otro día la señora Montero, que hasta hace 4 días era la vicepresidenta primera del Gobierno. Pero esa situación que tú dices tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Porque este informe de seguridad nacional que hemos leído hoy es demoledor y es un informe oficial. Es un informe oficial del Gobierno. Es un informe oficial del Gobierno en el que habla de que hay 600 narcolanchas, que todos hemos visto en las imágenes de qué categoría son, y sin embargo, claro, los guardias civiles dicen que, o sea, el Gobierno defiende a nivel general que ha habido inversión, recaudación o requisación de droga, pero estamos hablando de que... Un 20% más de inversión, decía Óscar López cuando lo hemos escuchado. La mayor inversión y el mayor apoyo nunca jamás recibido por parte de un gobierno. Pero es que eso es insultante. Yo creo que es insultante cuando Marlaska desmanteló el Ocusur hace un par de años, que eran 150 agentes. La unidad de élite, digamos. De élite específicamente diseñada para la lucha contra el narcotráfico, que yo he estado revisando los datos en los últimos 2 años, desde que se ha desmantelado, ha crecido exponencialmente porque, claro, los narcotraficantes pues se encuentran, claro, van siempre por delante, tienen más medios y los malos cuando son malos lo hacen muy bien, o sea, el malo lo hace muy bien. Mira, hoy leía que estaba buscando información de las 22 lanchas que tiene la Guardia Civil, solamente 9 están operativas y ese propio informe decía que hay 600 narcolanchas operativas, o sea, es una lucha absolutamente desigual. Si eso no es una lucha desigual, si no están abandonados, hoy algún familiar decía que ellos mismos son los que se compran el material de autoprotección, los chalecos antibala, porque no disponen, tú comentabas, ¿no? de esos EPIs, o sea, y eso sigue siendo hoy así. Y yo creo que la Guardia Civil efectivamente tiene una capacidad de resiliencia como no tiene ningún otro órgano de seguridad del Estado y se deben a la obediencia. Y yo creo que es hora de que se le reconozca que menos que estas condiciones, que es una equiparación con la Ertzaintza o con los Mossos d'Esquadra, no se pide mucho más. Sí, la Policía Nacional también lo pide. Tenemos unos minutos, quiero que hablemos también de la crisis del antivirus, del desembarco en Canarias. Ya han pasado unos días, el señor Clavijo sigue R que R, pero bueno, la cosa ya se está tranquilizando. El barco, el crucero, está surcando los mares cerca de Portugal en estos momentos. ¿Cómo creéis que ha sido la gestión del Gobierno? ¿Ha habido exceso de autobombo? Y sobre todo, yo no sé si ha salido Mónica García, la ministra de Sanidad, fortalecida en un momento clave para ella, porque puede ser incluso la candidata por Madrid, pero también en un momento débil para su partido, para Sumar. Álvaro. Sí, yo creo que sí, que de una manera muy clara y que además Clavijo ha coadyuvado a que eso sea así. Sí, ¿no? claro. Yo entendí y empaticé con las críticas iniciales del Gobierno canario, por cuanto que creo
que la cogobernanza no puede ser la ley del embudo. Para mí la parte ancha y para ti la estrecha, ¿no? Si tú vas a fondear un barco donde hay un virus potencialmente mortal en una comunidad autónoma, lo normal es que el presidente de esa comunidad autónoma y sus consejeros tengan toda la información, absolutamente toda la información. Y sabemos que eso no sucedió. De ahí a la posición que tomó el presidente Clavijo frente a una situación, ¿qué teníamos que hacer exactamente? ¿Dejar que se mueran dentro del barco o qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido sí ha salido fortalecida Mónica García. Creo que engrandece su perfil político dentro del potencial votante de izquierda y creo que esto se tenía que haber gestionado mejor también desde los partidos de la oposición. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ya lo he comentado. Yo estoy de acuerdo en que el barco haya llegado a Canarias y si tenía que ser así, si la OMS ha decidido que tenía que ser así. No sé tampoco, porque ahora se discute, ¿no? Porque si simplemente es un desembarco y luego cada ciudadano ha ido a su país con un avión, ¿por qué no se hizo en Cabo Verde? Pero bueno, ahí no voy a entrar. Yo estoy de acuerdo contigo, no se puede dejar a 150 personas en un barco en cuarentena con un virus potencialmente muy peligroso y contagioso. Y Fíjate, ayer o anteayer tenía en el programa a Jesús Quijano. Él ha estado hasta 15 veces en Cabo Verde por temas de docencia. Y él decía que era imposible, que hubiera sido una temeridad que esto se hubiera hecho en Cabo Verde. Esto es muy sencillo. Imagínate que te contagias de un virus potencialmente mortal. ¿Dónde quieres que te traten? ¿En Cabo Verde o en España? Quiero hacer comentarios que pueden ser vejatorios o ser malinterpretados, ¿no?, por quienes lo llevan todo al extremo, pero a mí me parece que estaba fuera de todo lugar, que había que llevar ese barco a algún territorio donde pudieran atender, donde pudieran recibir una atención del primer mundo, porque la amenaza, cuando hay un peligro potencial de pandemia, es para todos. Pero por eso yo creo que la queja de Clavijo los virus no usan pasaportes. Estamos en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos requiere para un acto de solidaridad y de tratamiento y estamos capacitados, hay que hacerlo. Y yo creo que se ha hecho como se tenía que hacer. Es más, yo creo que para evitar conflictos hasta se dejó el barco fondeado, que si lo hubieran metido en el muelle hubiera sido todo todavía mucho más rápido, fuera de toda duda. Yo lo que sí creo que ha habido es un poquito de sobreactuación en todo esto. Es decir, a mí me parece que ha habido una sobreactuación clarísima desde la perspectiva de que efectivamente al gobierno siempre se le ha llenado la boca con la cogobernanza y parece que es que cuando la gobernanza la domino bien me la apropio yo y cuando la gobernanza tiene muchos problemas que lo haga el otro. Eso es. Y a partir de ahí, hombre, a Clavijo yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho, pero si nos ceñimos a las encuestas, no le ha ido mal en su comunidad, porque la mayor parte de los canarios han dicho, no sé si era un 48%, que estaban de acuerdo con la posición que había adoptado. Pero fíjate, a mí lo que me sorprende es que Clavijo, que lleva años teniendo un problema de inmigración, de menores no acompañados, que tiene la isla totalmente saturada, nunca ha visto unas críticas tan exacerbadas como las de ahora, cuando era algo, digamos, más puntual, más coyuntural, que sabíamos que iba a llegar y que se iba a marchar. Sí, que yo creo que tampoco entrañaba tanto riesgo. Su momento, como se ha sobreactuado tanto, que yo estoy de acuerdo contigo con eso, efectivamente. Y yo creo que también era como su foco, ¿no? Estaba en el foco del mundo, la gente le escuchaba y yo creo que la sobreactuación ha sido un poco por las dos partes. O sea, yo creo que ha habido una parte muy importante de imagen, no sé si era necesario, bueno, pues esa parafernalia a la hora de... Muy profesional por parte de los médicos, por parte de Protección Civil y por parte de la UNE. Exagerado desde el punto de vista mediático, ¿no? Quiero decir, a la hora de dar esa imagen... Pero es el siglo que vivimos en el siglo de la imagen, pretender que está sucediendo lo que está sucediendo en Canarias, si no vas a tener las televisiones de todo el mundo, un magnífico plato de televisión. También es culpa de los propios medios que nos gusta, quiero decir, está la carnaza, y que hay que seguirlo. Creo que es una información de servicio público, y que además, hay que seguirlo. Yo creo que se ha montado un poco un show de Truman también. Yo creo que las cosas se podrían haber hecho de forma mucho más discreta y hubiera habido muchísima menos polémica y se hubiera llegado al mismo punto. Pero que se ha montado aquí una bola y sí que creo que la sobreactuación ha sido un poco por parte de todos. Dicho esto, yo creo que se han hecho las cosas correctamente, la imagen de España ante el mundo ha sido correcta, hemos hecho lo que teníamos que hacer con ese barco y yo creo que también para el gobierno de Canarias, para el presidente, era como su altavoz. Yo creo que está tan harto, porque yo no voy a Cabo Verde, pero sí que voy a Canarias asiduamente y es verdad que tienen un problema y un abandono por parte tanto de España como de la Unión Europea, porque es la entrada de un montón de inmigración ilegal y tiene realmente un problema de sobresaturación. Y yo creo que era su momento de pataleta y decir, venga, ahora me vais a escuchar lo que no queráis. Nos toca todo. Y nos toca. Lo que pasa es que igual se lo ha puesto Elena un poquito más difícil ahora con su sobreactuación, en ocasiones absolutamente desmedida. Permítame
Un exceso de confianza, Sí. José Luis. Sabéis que uno de los virólogos más importantes del mundo es Adolfo García Sastre, Sí, claro. burgalés, que está en Monte Sinaí de Nueva York, investigando cosas que pueden salvar millones de vidas. Este domingo escribe un magnífico artículo en páginas de Diario de Burgos sobre el virus Andes. Yo os recomiendo, como sé que sois lectores de prensa asiduos, que lo leáis. No sé si lo has podido leer ya antes y nos puedes dar la conclusión, el titular. No te lo voy a destripar, pero te digo que en estos casos creo que siempre es muy conveniente escuchar más a los científicos y menos a los políticos. Sí, eso es verdad. Y sobre todo cuando se trata de un virus que nosotros ni conocíamos. Ni conocemos, sí, sí. No sabíamos ni dónde venía. Recuerdo que preguntamos aquí en el UBU, en el Hospital Universitario de Burgos, digo, oye, ¿de esto hemos tratado algo alguna vez? Dice, no tenemos ni idea. No. O sea, no sabemos. Yo he preguntado a varios amigos sabemos médicos, que existe el virus, oye, pero no... yo esto no tenía ni idea. ¿Y tú sabías quién era? Y dice, no, lo hemos tenido que mirar. O sea, Estoy viendo aquí por la pantalla los planos del debate y la verdad es que yo estoy entusiasmado, porque estamos viendo aquí una mezcla de arte contemporáneo con arte gótico, con arte sacro. Luego lo veréis mañana tranquilamente en vuestras casas y os daréis cuenta del plato que tenemos. Luego vamos a hablar con un experto en todo lo que está pasando aquí en la Catedral de Burgos y les vamos a enseñar tanto la exposición de Picasso como vamos a conocer un poco mejor las puertas de Miró. Antonio López. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Es que Miró estuvo también aquí hace poco, por eso me he liado. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. En 5 minutos estamos aquí de vuelta en la Catedral de Burgos. Seguimos en cuestión de prioridades desde la Catedral de Burgos. Hoy nos acompaña una de las voces que mejor conocen el patrimonio artístico histórico de Burgos, René Payo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de esta ciudad. Ha dedicado buena parte de su trayectoria a estudiar, interpretar y divulgar el valor cultural de esta ciudad y de su catedral, uno de los grandes símbolos del arte europeo. Él ha sido Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades y con él vamos a recorrer 2 diálogos apasionantes entre tradición y contemporaneidad, la mirada de Picasso dentro del espacio catedralicio y las impresionantes puertas de Antonio López, que ya forman parte de la historia reciente de Burgos y que tenemos aquí detrás de nosotros. Muy buenas tardes, René Payo. Buenas tardes. Bueno, antes de hablar con usted, Laura Zembranos nos ha preparado un reportaje sobre estas 3 puertas que previsiblemente serán instaladas en la fachada principal de Santa María. Vamos a verlo. Antonio López es un artista contemporáneo que está contento de su obra y eso es muy importante. La puerta central está dedicada a Dios Padre y es la creación. La puerta de la izquierda está dedicada a la Anunciación, el protagonista es la Virgen y el Espíritu Santo, y la puerta de la derecha está dedicada a la Encarnación, entonces el protagonista es Jesucristo. La puerta central será estudiada en los libros de historia del arte. Un aspecto muy importante es el tema de la perspectiva. Es una obra que tiene mucha tecnología para lograr que ese rostro de Dios en el centro, a medida que más te vas distanciando, más aparece. Innova, por ejemplo, el Espíritu Santo como un grupo de estorninos y su movimiento. Después, otros aspectos interesantes de las puertas son sus dimensiones. Estamos hablando, cada una de las puertas son 2 toneladas, son 6 metros y sobre todo son hechas o han sido hechas para colocarse en el exterior, no lo olvidemos. Y de una obra contemporánea recién llegada, como son las puertas de Antonio López, nos vamos a otra de las joyas góticas de esta catedral, la Capilla de los Condestables. En ellas se van a restaurar sus vidrieras. Una capilla que fue mandada a construir por los condestables de Castilla, Pedro Fernández de Velasco y su esposa Mencía de Mendoza. Inicialmente era una capilla funeraria. Impresiona ciertamente por el estilo constructivo que tiene. De hecho, se le llama una catedral dentro de la catedral. Una de las características del gótico es la verticalidad y es también la luz, como queriendo atrapar la luz de Dios y dejarla traspasar las capillas a través de las vidrieras. Tenemos 14 vitrales que lamentablemente con la Guerra de la Independencia del año 1813, la voladura del castillo de San Miguel por las tropas francesas hizo que esa onda expansiva destruyera prácticamente la mitad de las vidrieras. Unas vidrieras que gracias al Ministerio de Cultura actualmente se están restaurando y si no hay novedad, para el semestre del próximo año 2027 estarán ya colocados. Con lo cual, si ya de por sí esta catedral tiene una belleza extraordinaria, con las vidrieras que se van a colocar será mucho más espectacular.
Bueno, pues habrá que volver a verlas cuando estén esas vidrieras. Estas puertas han generado cierto debate. ¿Usted entiende esa polémica que se ha suscitado al introducir una intervención, digamos, contemporánea tan poderosa en un templo gótico tan importante? ¿Era arriesgado? Hombre, siempre apostar por una obra contemporánea es arriesgado, pero apostar por un caballo con muchas posibilidades de vencer, que es Antonio López, pues no es tan arriesgado. Ese diálogo entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y la innovación, no es algo que sea exclusivo de la Catedral de Burgos. A poco que recorramos los territorios europeos, vayamos a Reims, vayamos al Vaticano, vayamos a otros muchos lugares, veremos cómo se produce ese diálogo. Por otro lado, yo creo que las catedrales son edificios vivos que siguen manteniendo, en esencia, las mismas funciones que tuvieron en su origen. La catedral ha cumplido con una labor cultural importantísima desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y las formas de acercarse el hombre a Dios han sido distintas. No son las mismas las formas que tenían los hombres góticos, que las formas que tenían los hombres barrocos, que las formas que tenían los hombres del siglo XIX, y que las formas que tiene el mundo del siglo XXI. ¿Pero ha sido un debate más emocional, más artístico, más social? Yo creo que ha tenido un componente emocional. Evidentemente, la catedral es algo muy importante para la ciudad de Burgos y todo burgalés se cree en el derecho y tiene el derecho de poder opinar sobre lo que se hace en su catedral. Claro, porque usted como experto, muchas veces se dice que el patrimonio es algo intocable, ¿no? Estas puertas, de alguna forma, demuestran que una catedral histórica, bueno, pues puede seguir dialogando con el arte de nuestro tiempo, ¿no? Hay una serie de criterios que son básicos para una actuación como esta, ¿no? En primer lugar, una actuación como esta debe tener un valor que añada a la catedral y, evidentemente, añade a la catedral un valor. En segundo lugar, que no mutile, y evidentemente no mutila, porque se actúa sobre una zona de la catedral que en principio se encuentra bastante distorsionada con respecto a su origen. En tercer lugar, que sea reversible. Si dentro de 100 años nos damos cuenta de que las puertas son un error, las puertas se pueden retirar. Y creo que todos estos elementos están presentes en esta actuación. Y por otro lado, que no mutile, evidentemente. No se mutila absolutamente nada de lo que tiene la catedral en origen. Yo creo que fundamentalmente añade, no mutila, aporta, y yo creo que es algo que es interesante, pues eso, que veamos la catedral con estos ojos del siglo XX. ¿Usted cree que dentro de 100 años habrá desaparecido esa controversia? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, que dentro de 100 años, espero que dentro de menos años las puertas puedan lucir en su lugar, el lugar para el cual fueron pensadas. Vamos a hablar de otro asunto, porque Pablo Picasso visitó de incógnito la Catedral de Burgos en 1934, en la que sería su última visita a España. Su nieto es parte importante también de que hoy esté aquí la exposición y nos va a acercar a ella Laura Zembranos. En total son 44 obras que recoge esta muestra centrada en el artista Pablo Picasso y en cómo le influenció la temática religiosa de la Biblia. Para ver esta exposición nos acompaña don Carlos Izquierdo Yusta, vicario general de la Archidiócesis de Burgos. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tiene de singular esta exposición? Bueno, pues estamos en la primera exposición que hace Pablo Ruiz Picasso, obra de Picasso, en un patrimonio de la humanidad, en una catedral. Para nosotros era una gran apuesta y sobre todo es un gran honor tener a un gran artista en una obra mundial. ¿Qué obras son especialmente relevantes? Pues las obras relevantes yo creo que podemos irlas visitando. Quizá la primera, el cartel. El cartel está dedicado a una maternidad. En ella está su primera mujer, Olga Koklova, y también su hijo, su primer hijo, Paulo. Aparte de la maternidad, otro de esos símbolos que le influyen mucho a Pablo Picasso es la muerte. ¿Qué otras obras le dedica a ella? La muerte, para él, el símbolo de la calavera va a ser muy importante. Incluso en algunas ocasiones es su autorretrato, la va a utilizar durante mucho tiempo. El tema de la muerte lo hemos tratado especialmente en un capítulo que llamamos Gólgota. Gólgota es el lugar donde fue crucificado Jesucristo y nuestro querido Picasso vivió la muerte en propia carne. Murió su propia hermana con difteria a los pocos meses, a los pocos años, y sobre todo la muerte de su amigo Casagemas. Era el compañero piso en Barcelona, y entonces este autorretrato que él produjo del año 1901 es una de sus obras claves y el inicio de la época azul en este caso. Y otro de los elementos muy importantes es precisamente el Guernica. Picasso se enamora de Dora Maar y Dora Maar es la persona que va a hacer todo el proceso creativo del Guernica.
Entonces aquí tenemos una parte muy importante de ese proceso creativo que será presentado en el año 37 en la Exposición Universal de París. Y hablamos de Pablo Picasso, que es un gran retratista, ¿no? Sin duda, estamos al nivel de Velázquez, al nivel de Goya, del Greco. Picasso fue un apasionado del retrato, especialmente el retrato de mujeres. Y hay una cosa muy curiosa, porque nosotros cuando pensamos en la paz lo asociamos a una paloma, y esto tiene que ver con Picasso. Vamos a verlo. Hemos querido concluir la exposición con un punto de esperanza, especialmente en este momento de guerra, de convulsión, pues un homenaje a la paloma y sobre todo el gran símbolo que logró Picasso con esta paloma, con esa florecilla, con esa rama de olivo y con esa cara. Entonces el final de la exposición es la esperanza en la paz y sobre todo la esperanza en un mundo mejor. Estamos en Burgos, en la catedral. Hay constancia de que Picasso en vida visitó la ciudad y visitó también esta catedral. Y ahora mismo sus obras están aquí. ¿Hasta cuándo vamos a poder verlas? Bueno, tenemos constancia de Picasso en la catedral en el año 34, 1934, en un viaje que realiza por toda España. Y podemos visitar su obra, estas 44 obras, precisamente hasta el día 29 de junio de este año. Y nada, como pueden comprobar, hay una afluencia muy importante de público. Invitamos a todos los espectadores. Muchísimas gracias, don Carlos. Pues ahí queda el mensaje. Invitamos a todos a que puedan venir a disfrutar de esta exposición de Pablo Picasso. Ya saben, hasta el 29 de junio pueden venir a Burgos, a la catedral, a ver esta magnífica exposición que dentro de la catedral ver a Picasso fascina, maravilla y la verdad es que es impresionante. René, ¿cuál es el sentido que tiene este encuentro del mundo picasiano en un lugar sagrado como este? Bueno, indudablemente la obra de Picasso no puede entenderse sin ver el ámbito en el cual se encuentra circunscrita su obra. Y su ámbito es el ámbito cristiano. La tradición cristiana ha servido de fuente de inspiración a algunas de sus primeras obras. Él siente una enorme fascinación por algunos temas muy vinculados al cristianismo. ¿Él era ateo, él era agnóstico? Él no creía, no era un gran creyente. En el fondo no podemos saber qué es lo que pensaba, pero sus manifestaciones eran las de una persona no creyente. Pero a pesar de todo, muchos de los temas que aparecen en su obra, sin duda alguna, están claramente inspirados en esta tradición cristiana. O sea, de todos los aspectos que podemos hablar de Pablo Picasso, ¿cuál es el que mejor encaja en la catedral? Ese precisamente del espiritual, el revolucionario, el humanista, el creador. Pues la manera que tiene de enfrentarse a determinados temas universales, como puede ser la muerte, ¿no? Nos hablaba en el reportaje que acabamos de ver, pues todo ese sentimiento que tiene hacia la muerte, todo ese sentimiento que tiene hacia lo efímero de la vida, vinculado pues a determinadas tragedias a las cuales estuvieron presentes en su vida, ¿no? El sufrimiento también le fascina, el sufrimiento humano. Él viene a la catedral y nos consta que va a visitar de una manera muy importante el Cristo de Burgos, que verdaderamente le causa una enorme fascinación, ¿no? El tema del amor, ¿no? El tema del amor materno, la maternidad, el amor madre-hijo, ¿no? Que bueno, pues también dentro de la tradición cristiana pues tiene una enorme importancia, fundamentalmente vinculado a la iconografía mariana. Y después otros temas que tienen ascendencia clásica, como puede ser el de Moscóforo, que después se transforma en el Buen Pastor, ¿no? Indudablemente Picasso forma parte de una cultura mediterránea, y la cultura mediterránea evidentemente no se entiende sin la tradición cristiana, en la cual Pablo Picasso se encuentra perfectamente incardinado. ¿Y esta exposición puede romper de alguna forma también ciertos prejuicios y acercar a cierto público que hasta ahora nunca había conectado con la obra de Picasso? Yo creo que sí, es una exposición magnífica desde el punto de vista de la selección de piezas. Se puede hacer un recorrido por toda la obra de Picasso, desde ese Picasso académico, ese Picasso que se está formando con su padre, ese Picasso de los primeros tiempos, ese Picasso cubista, ese Picasso que reniega más tarde del cubismo y ese Picasso que, como dice al final de su vida, he tardado toda la vida en desaprender lo aprendido y volver a pintar como pintaba un niño. ¿Y qué le puede ocurrir a un visitante que entre hoy en la catedral y de repente se encuentre las puertas de Antonio López y a Pablo Picasso a la vez? Pues puede quedar fascinado, puede quedar fascinado por esta inyección de contemporaneidad, de lo mejor de la contemporaneidad. Indudablemente Pablo Picasso es uno de los pintores universales, no solo españoles, sino de todo el mundo, y Antonio López es un artista vivo, un pintor y un escultor vivo, pero que se encuentra también entre los personajes más reconocidos del panorama artístico internacional. Además con dos lenguajes muy distintos, ¿no? Pablo Picasso, que va renunciando paulatinamente a la figuración tradicional, y Antonio López, que ha hecho del hiperrealismo la manera perfecta para expresarse desde un punto de vista artístico. ¿Qué elabora o qué importancia ha tenido el nieto de Picasso en esta exposición? Pues muchísima, evidentemente.
tuvimos la oportunidad de acompañarle en algunas de las primeras visitas a la catedral y quedó fascinado por el templo, quedó fascinado por la sala. La sala es una sala magnífica, yo creo que en estos momentos es de las mejores salas de exposiciones que tiene la Catedral de Burgos, la sala Beato Valentín Palencia, una sala que muestra por un lado la antigüedad, pero que es muy neutra desde el punto de vista de las decoraciones, con lo cual no entra en contradicción con las muestras que ahí se montan y verdaderamente la exposición luce de una manera magnífica. El visitante que venga puede recorrer la vida y la obra de Picasso a través de estilo conductor, las raíces bíblicas, las raíces cristianas de este personaje, desde sus primeros momentos hasta los momentos finales de su vida. Vamos a ver qué le pregunta a los compañeros que están aquí observando. Luis Jaramillo, que sé que le gusta mucho el arte también. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Buenas noches. A mí me ha llamado mucho la atención que esta exposición presenta una mirada distinta, totalmente novedosa a la obra de Picasso. Por lo menos yo reconozco que poco conocía de su etapa, digamos, religiosa. Lo primero que quiero decirle es, me gustaría que me dijera 3 razones por las cuales uno no se tiene que perder esta exposición, para que venga la gente. Y el segundo aspecto que yo le preguntaría es si esta exposición abre la puerta a un diálogo permanente entre el mundo contemporáneo y el mundo clásico y abre oportunidades para el sector turístico en una comunidad como esta, otra cosa no, pero patrimonio por todos lados. Bueno, por razones. La primera ya se ha señalado. El hilo conductor es un hilo novedoso, no se había indagado hasta estos momentos de una manera muy profunda en el Picasso que se inspira en la tradición cristiana. En segundo lugar, la calidad de las obras, son obras de una enorme calidad. Todas ellas son obras de primera magnitud dentro de lo que es la producción de Picasso. En tercer lugar, que para cualquier persona que venga, y yo he venido con alumnos, puedes explicar la evolución de Picasso perfectamente, desde sus orígenes académicos a ese Picasso final, a ese Picasso que vuelve a pintar como un niño, pasando por todas las fases que tiene el maestro. La pintura académica, la etapa rosa, la etapa azul, el Picasso cubista, el Picasso que vuelve otra vez a la figuración y ese Picasso que vuelve a pintar en los últimos años de su vida como un niño. Y evidentemente yo creo que es una apuesta interesante la que se ha hecho y que abre la puerta pues, a ese diálogo. No es algo nuevo. Ya incluso el Papa Pablo VI hablaba de la importancia que tenía el arte contemporáneo, que se debía dar al arte contemporáneo también para dialogar con Dios. Entonces yo creo que se puede indagar en este ámbito, en muchos artistas que están desarrollando pintura religiosa moderna y que en gran medida nos ponen también en la tesitura de que estas obras nos acerquen espiritualmente a lo divino. Respecto a esa combinación que habló de patrimonio, turismo, arte contemporáneo. Evidentemente. El público actual ha perdido el miedo al arte contemporáneo. Hace unos años existía como una suerte de miedo al arte contemporáneo y el gran público no iba a ver exposiciones de arte contemporáneo. Sin embargo, quizá la formación que se ha ido produciendo a partir de unos determinados momentos ha hecho que el público asista de una manera muy notable a los museos de arte contemporáneo y a las muestras de arte contemporáneo. Y ahí están las cifras, ahí están los datos, ¿no? Yo creo que puede ser también un elemento de reclamo turístico muy importante a futuro por parte de este edificio, que no necesita potenciarse mucho, pero que todo lo que potenciemos verdaderamente será magnífico, tanto para la catedral como para la ciudad de Burgos. Y además de este valor cultural que tiene la exposición, pues esta era también una de las misiones de la exposición, que Burgos fuera más conocida y que Burgos pudiera traer gente de fuera para acudir a esta magnífica muestra. Todo suma, todo suma. Todo suma. Elena León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena a usted por la explicación y a la ciudad de Burgos porque me parece un absoluto acierto, tanto la exposición de Picasso, que ha explicado perfectamente ese hilo que puede explicar, como esta maravilla de puertas que tenemos. Yo quisiera indagar un poco en esa parte que hablábamos del acierto de Burgos como ciudad que puede integrar perfectamente un patrimonio cultural, medieval, como esta maravillosa catedral, con la parte del arte contemporáneo y cómo acercarlo además tanto a las nuevas generaciones como explotarlo desde un punto de vista turístico y posicionar a Burgos incluso a nivel internacional, ¿no? Compitiendo con otras grandes ciudades como foco cultural y atraer tanto a la parte joven que se quiera acercar al arte como al turismo patrimonial de una manera mucho más moderna y quizá más accesible. Burgos ha sido a lo largo de la historia en algunos momentos ciudad de vanguardia. Cuando se levantó esta catedral, las formas con las que se hicieron esta catedral eran formas de vanguardia. Cuando llegó el Renacimiento, modernos en su momento, ¿no?
Burgos ha sido ciudad de vanguardia y no debe perder ese sentido de ciudad de vanguardia. Y en este sentido, como señalaba anteriormente, no tenemos que tener miedo al arte contemporáneo de calidad, porque dentro del arte contemporáneo también hay que saber separar la paja del grano, ¿no? Hay que saber separar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero como decíamos, las apuestas que se han hecho en este caso pues son apuestas a caballo vencedor. Apostar por Antonio López y apostar por una exposición de Picasso es apostar a caballo vencedor, ¿no? Yo creo que es una dinámica muy interesante, aparte de seguir manteniendo pues un intento de recuperar todo lo que es nuestro pasado a través de exposiciones que nos muestren lo que hemos sido, también evidentemente apostar por el futuro. Apostar por el futuro de maestros consagrados o también de maestros jóvenes. Recientemente ha habido también algunas exposiciones en la catedral de maestros jóvenes, de pintores jóvenes, que verdaderamente han dialogado con el templo. Yo creo que ese diálogo entre tradición y contemporaneidad es algo sumamente interesante. Y a poco que miremos, ese diálogo se produce pues, en el diálogo entre el gótico y el Renacimiento, entre el gótico y el barroco. Es algo sumamente interesante y que aporta. Y que yo creo que la catedral debe ser valiente y que puede ser una de sus líneas de actuación cultural pues en los próximos años. Álvaro. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Yo te tuteo, que son muchos años de amistad. Más de los que quisiéramos. Sí. La verdad es que sobre la muestra de Picasso poco se puede decir, salvo que es la mayor y mejor exposición de arte plástico que se ha hecho en Castilla y León nunca. Creo que con eso está todo dicho. O sea, además resulta que está en un espacio como esta catedral, que es la única del mundo proclamada Patrimonio de la Humanidad por sí misma, pues huelga decir eso, ¿no? Yo recuerdo una magnífica exposición de Miró, aquí en dependencias de la catedral, y recuerdo también otras magníficas exposiciones de arte contemporáneo hechas en Silos, por ejemplo, por la Fundación Silos, y tienen mucha aceptación. La gente acepta el arte contemporáneo dentro de los espacios más clásicos. Sin embargo, mira lo que ha sucedido con las puertas de Antonio López, ¿no? Has dicho que lo entiendes o que lo respetas, y yo lo que te quiero preguntar es si lo entiendes, porque es muy curioso que una institución a la que le adjudicamos cierto conservadurismo por los biorritmos de su historia, como es la Iglesia, las acepte de tan buen grado como que las ha encargado, y que haya fuera una supuesta contestación social a estas puertas. Pues sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Las opiniones hay que respetarlas. Desde el punto de vista de la valoración, pues todas las valoras no las valoras, ¿no? Yo las respeto, pero algunas opiniones, evidentemente, personalmente no las valoro, ¿no? Y eso es lo que se produjo con estas puertas, ¿no? Creo que fue una controversia un tanto forzada, un tanto vinculada pues a determinados criterios extraartísticos, y que en gran medida pues contribuyó de una manera negativa para que el resultado final, que yo estoy convencido que será el que tiene que ser, que las puertas se lleguen a colocar, pues se dilate un poquitín en el tiempo. En cualquier caso, tampoco me preocupa en exceso. Ya la catedral puede presumir de haber aportado a su patrimonio propio, una gran obra del siglo XXI, que, como se señalaba en este mismo programa, pasará a estar dentro de muy poco en los libros de historia del arte, con letras mayúsculas, como una de las grandes obras de Antonio López, que hemos tenido la suerte de que las haya podido culminar este maestro, que como todos sabemos es un maestro ya con una determinada edad, y que probablemente esta sea una de sus últimas grandes obras desde el punto de vista volumétrico y desde el punto de vista escultórico. René Payo, le voy a pedir que se quede todavía conmigo unos segundos, porque tenemos un regalo de otro artista contemporáneo o coetáneo que quiero que vea, que es Chema Nieto, un dibujo que nos ha hecho, pero eso va a ser después de publicidad. Enseguida volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta. Hoy Chema Nieto se nos ha puesto un poco celosón de Picasso, y como vallisoletano que es también, ponemos un poquito también de Burgos. Vean su viñeta, porque como buen artista que es, reconoce también lo bueno. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Hay una exposición de Picasso en la Catedral de Burgos. Picasso, ese engreído que se creía el mejor pintor y el mejor dibujante de la historia. Y lo era. Y en Burgos, esos engreídos que se creen que tienen la catedral más bella de España. Y la tiene. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues a
Ahí vemos la Catedral de Burgos con esa maravillosa obra de la maternidad de la etapa más temprana de Picasso y que ilustra también el cartel de la exposición. ¿Qué significa para los burgaleses esta catedral? Bueno, pues es nuestro símbolo de identidad. Creo que no hay ningún burgalés que no se sienta identificado con el templo y que en el imaginario colectivo, cuando cierra los ojos, no vea fundamentalmente su catedral. Es nuestra identidad, nuestro emblema, nuestra seña de definición como burgaleses. Álvaro, ¿lo compartes como buen burgalés que eres? Sí, está en el ADN de todos los burgaleses, ¿no? La verdad es que es un orgullo, no solo por lo que es y por lo que constituye, solemos decir, y parece que Chema nos da la razón, que es el mayor y mejor museo de esta tierra, que a su vez es la tierra que atesora mayor patrimonio de toda España, ¿no? Así que es muy orgullosos de la catedral, y no solo de la catedral, sino también de la gestión que se hace de la catedral, que es importante reseñarlo. Y estas puertas son un ejemplo muy claro. Bueno, es un símbolo de Castilla y León, Luis, Elena. Eso es lo que yo quería apuntar, que es verdad que los burgaleses se tienen que sentir muy orgullosos de la Catedral de Burgos. Yo viví 2 años en esta ciudad y la verdad es que acabas tú mismo mimetizándote con enseñarlo como el orgullo, como la gran apuesta de la ciudad, el escaparate perfecto, ¿no? Pero yo creo que es señal de identidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que es uno de los buques insignia, no sé si el mejor, porque creo que ahí tenemos tanto patrimonio y tan increíble, pero desde luego este es un buque insignia del patrimonio histórico de nuestra comunidad. De la bella desconocida de la Catedral de Palencia, ¿no? a la gran conocida que es la Catedral de Burgos. La gran conocida que ¿no? es la Catedral de Burgos, la Catedral de León. Sí, yo creo que tenemos un patrimonio en Castilla y León que es inconmensurable. Y yo comparto con nuestro ilustre invitado, afortunadamente comparto la misma opinión. Creo que se integra perfectamente con la catedral y además, yo creo que además la hace estar viva y evolucionar hacia el futuro. Así que enhorabuena a todos los burgaleses, tienen una joya aquí. ¿Y qué le queda a René Payo por descubrir de esta catedral? ¿O se lo sabe absolutamente todo? Por fortuna no me lo sé todo y seguimos trabajando en la catedral. Y bueno, pues sí que me gustaría invitar a todos los castellanos y leoneses que vengan a ver la catedral aprovechando la magnífica exposición de Picasso y que disfruten, si no lo han visto todavía, de estas magníficas puertas. Las puertas estarán más tiempo, pero lamentablemente la exposición de Picasso tiene unos plazos bastante cortos. Ya saben que las instituciones, los museos prestan con unos plazos bastante cortos y que se puede y se debe aprovechar esta gran oportunidad para que disfrutemos pues, de lo mejor de Picasso en este incomparable templo. Hay que insistir, 29 de junio, ¿no? Es el final de la exposición. Si no, luego se alarga, que quizá a lo mejor se alargue. Bueno, esas cosas nunca sabemos qué va a pasar. René Payo, gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias por ser tan divulgativo, por esta clase magistral de arte, de patrimonio, de cultura. Este programa que es político a veces nos viene muy bien, ¿eh? Pararnos, descansar un poco y hablar de otras cosas. Muchas gracias, un placer. Álvaro, ha sido un placer estar en tu casa y en tu tierra. Bueno, estamos en la casa de todos, que esto, como decimos, es patrimonio de la humanidad, pero sí, me alegra que por una vez seáis vosotros los que venís a vernos. Está muy bien. A ver si os aficionáis. Sí, nos gusta salir, nos gusta mucho salir, pero a veces es muy complejo. La gente no lo ve, pero aquí lo que se arma alrededor de un programa de televisión tiene tela. Elena, feliz vuelta a Palencia, pero que hayas disfrutado. Bueno, sé que estabas maravillada con estar al lado de las puertas de Antonio López. Yo que soy una enamorada además del arte contemporáneo, que me encanta, y especialmente, lógicamente, Antonio López. Hoy estoy feliz, o sea que nada, vengo todas las veces que queráis, sin problemas. Luis, la última vez que salimos estuvimos en la Catedral de Zamora. Vamos de patrimonio en patrimonio. Nos llamó mucho la atención la miniatura de Picasso de la Anunciación, que se contaba además como un elemento de la parte de esa obra poco conocida de Picasso, que aquí la podemos ver en la Catedral de Burgos, y a mí me gustaría invitar a todos los castellanos y leoneses a que vinieran a ver esta catedral y esta exposición. Y un placer siempre estar en Burgos. Pues ya saben, hasta el 29 de junio esta exposición de Picasso y siempre eternamente abierta la Catedral de Burgos. Tengo que dar las gracias desde luego al Cabildo y al Obispado por permitirnos tener un plató de lujo, de verdad. Es de los sitios más bonitos en los que hemos hecho Cuestión de Prioridades. Si no el que más, que me estaba mirando ya Álvaro así como... Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Nos vemos ya el lunes que viene, ya saben, a las 10:30 en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten y tengan un buen fin de semana. Adiós.